Hola a todos, es momento de hablar sobre este tema inusual y tomado en cuenta mediocremente dentro de los planes de cualquier gobierno, básicamente. Si usted lo nota, si viven en el mismo mundo en que vivo yo, la percepción del medio ambiente en el modelo neoliberal es una fuente de explotación meramente que está desregulada. Para los gobiernos, al parecer, para la mayor um, parte de estos, el entendimiento de los derechos de propiedad juega un rol de suma importancia en el desarrollo sano de una política ambiental moderna y cómo se comporta en un libre mercado. De la misma forma lo es el uso justo de los servicios ecosistémicos si fuese ideal. El ganado es un activo, la propiedad es un activo, por ejemplo. El agua es un activo, los árboles, el pasto. La pregunta es, en este caso, ¿cuál es el problema entonces de las normativas que por más absurdas que parezcan, marginan las tradiciones de comunidades, como pueden ser actividades clasificadas de de impacto? Es absurdo la caza, el uso de maderas muertas, los espacios para poder construir y talar y construir um, sus propios um, hogares y se permite la explotación de la parte de empresas millonarias. Lo que pasa es que los incentivos para los pobres han sido negados. Luego las personas afectadas preguntan si son lo suficientemente amables para preguntar todavía si estos agentes de protección que son partes de planes de acción mal empleados, si los guardabosques, si el ambientalista, si el defensor del territorio no ha sido asesinado todavía. Esto con ironía, por supuesto. Las imposiciones de ley vienen a alterar el concepto que se tiene sobre estos individuos, reconociéndolos a ellos como obstáculos para el desarrollo económico, tornándolos finalmente en enemigos incluso. yo, le, yo puedo decir qué es lo que necesitamos, cuál podría ser una forma de aliviar el problema. Necesitamos subsidios, necesitamos bonos de carbono, por ejemplo, en tanto como sea posible, para que las personas que conservan estas áreas naturales a las que se tienen planes concretos de reforestación para crear una motivación detrás de su conservación que al menos en este país no existe. Usted integra la conservación a su libre mercado, básicamente, convierte la naturaleza en un activo protegiéndolo. Y si realmente logra entender que la crisis climática es real y le afecta a usted y a su futura generación, va a tomar en cuenta ese factor a largo plazo. Yo creo que al no existir incentivos, disculpas, a las inversiones verdes es imposible que el comportamiento del mercado cambie. ¿Cómo es posible que los inversores muevan su dinero hacia una parte de la pirámide que genere incertidumbre y que además no es capaz de generar la eficiencia o dinero suficiente para satisfacerlos en sus negocios? El ambientalismo y el manejo de los recursos naturales debe ser exitoso en el mercado y formar parte de la idea de economía circular y no lineal, donde el manejo de los residuos no termine siendo incinerado, devuelto al mar, sino que sea devuelto a un sistema de una manera eficiente. Yo soy un ambientalista, estoy a favor de limpiar la basura del mundo. Debemos dejar de contaminar con metales pesados. Necesitamos dejar de usar contaminantes tanto como sea posible, revertir la desertificación, preocuparnos por reducir el número de personas que habitan en este planeta, reciclar, preocuparnos por el medio ambiente fundamentalmente. Aunque sean muchas las corporaciones de lógica mercantil que se tiñan de verde, si hacemos todo esto podemos tener un avance sustancial a fin de cuentas. Estoy a favor de promover ideas de ambientalistas, figuras renombradas como Rachel Carson, que son inspiración de muchos, Vandana Shiva, Berta Cáceres, etcétera, etcétera. Estas otra vez renombradas actualmente, por supuesto, y cientos más que han aportado y de quienes no escuchamos una sola palabra.
No sé si usted entiende que esta gente fue quien tuvo el coraje y quien ha tenido para trazar estas líneas ideológicas y de pensamiento y la inteligencia también de inspirar el movimiento, despertando el límite del progreso tecnológico, responsabilidad de la ciencia, domesticación de los pesticidas, por ejemplo, un punto fuerte en la crítica de Carson, el peligro que significa para todos nosotros el capitalismo. Nadie quiere vivir respirando smog, la gente quiere ir a pescar a su río favorito, encontrar algo, no solamente agua contaminada y nada de peces. Así cuidar el medio ambiente es algo bueno, cuidar de nuestras emisiones es algo bueno. Yo estoy de acuerdo completamente con todo esto. Y habiéndolo dicho, el mundo no podría sobrevivir por demasiado tiempo si continuamos viviendo de esta forma. Aunque esta pueda ser una verdad dura para quienes quieren continuar viviendo en la tierra de nunca jamás, en Lala, para quienes no quieren aceptarla básicamente. Aún así, soy escéptico con respecto al cambio climático, que sea meramente 100% antropogénico. Podemos haber colaborado con él, pero sabemos que existen periodos en la historia de la Tierra con mayores niveles de CO2 y temperatura antes que la revolución industrial tuviese efectos en estos niveles altísimos de contaminación. Entonces, ¿cuál viene a ser la solución? También por muy loca que parezca para el mundo entero. Cada nación debería de seguir esos acuerdos y la sociedad tendría que vivir con los estándares de una época preindustrial y solucionar así el problema. El último punto es, aún así, pienso que tenemos que sentirnos afortunados. Es una buena reflexión, pienso yo, porque estamos en un periodo de calentamiento y no de enfriamiento, donde podríamos experimentar un incremento de la miseria humana. Y aún así no llegaríamos siquiera a vivir 10.000 años más aquí. Y si somos afortunados, nuestras comunidades se pueden mantener íntegras y puras. Lo que yo entiendo hoy por hoy, la razón honesta, y esto es completamente personal y propio, de conservar la naturaleza se fundamenta en vivir de manera digna, emancipatoria, con placeres simples, respirar aire fresco de la montaña, ir al bosque durante la noche, cualquier actividad del aire libre que le plazca, que nos place a todos básicamente, comer frutas del campo. Al final, los capitalistas van a consumir este planeta y lo van a convertir en un lugar inhabitable para el ser humano, a menos de que las decisiones del ambientalismo hegemónico logren lo contrario y logren revertir el cáncer ya avanzado. Ustedes necesitan decirle a la gente la verdad que necesita escuchar con respecto a la crisis climática. Lo importante aquí es, y eso no es ser pesimista en absoluto, creo que es bastante realista, es poder cantar un par de canciones mientras se hunde el barco, y de eso se trata al final. Muchas gracias por escuchar.